Después de 5 meses utilizando mi Galaxy Watch 8, algo me quedó claro. Samsung quiere que este sea el smartwatch más completo de Android. ¿Y todavía vale la pena cambiarlo o adquirirlo? Recordemos que también está a la vuelta de la esquina el Watch 9. En este video te voy a mostrar si vale la pena o no, lo bueno y lo malo, y también les voy a contar mi experiencia completa usándolo en el día a día, haciendo ejercicios o controlando el ecosistema que hay en mi hogar, porque sí, ustedes pueden encender y apagar las luces desde este smartwatch. Por ahora vamos a ver las especificaciones y un pequeño unboxing que le hice hace tiempito. ¡Let's go! El Samsung Galaxy Watch 8 en su versión de 44 milímetros llega con un diseño más refinado, pantalla AMOLED más brillante y su cuerpo mucho más premium. Tenemos una pantalla de aproximadamente 1.5 pulgadas, 3000 nits de brillo, 2 GB de RAM y 32 GB de memoria interna. Procesador Exynos a 1.44 GHz, batería de 435 mAh. IP68, sumergible hasta 50 metros. La pantalla se protege por un cristal de zafiro sintético fabricado con óxido de aluminio cristalizado. En batería, Samsung promete hasta 3 días dependiendo del uso, aunque eso cambia bastante si activas el GPS o el modo Always On Display. También incluye monitoreo de ritmo cardíaco, sueño, estrés, oxígeno de sangre, seguimiento deportivo avanzado y todas las funciones de Galaxy AI integradas con el ecosistema Samsung. Bueno, ahora les voy a explicar un poquito de mi historia, cómo conseguí este smartwatch, porque sí, es buena historia también. Bueno, yo pertenezco a los embajadores de Samsung Members Stars. Samsung Members es una aplicación exclusiva para teléfonos Samsung. Es una comunidad. Ustedes imagínense una red social, pero solo para Samsung Members, como la palabra lo dice. Entonces ahí mucha gente se ayuda entre sí, compartimos fotos, decimos subí esta foto con tal teléfono y todos reaccionan, ponen sus comentarios. Entonces dentro de esa aplicación, como una comunidad también súper grande, entonces de bienvenida nos vino esta cajota allá como el 8 de diciembre creo. Nos seleccionaron en septiembre y hasta diciembre nos vino este kit que venía aquí, la gorra, un gafete, unos stickers y también este suéter que sí lo usé bastante en diciembre o en enero cuando empezó el frío aquí en Honduras. Serven trae su gorrito y también en su interior venía el Galaxy Watch 8 de 44 milímetros. Bueno, con esto de los milímetros sí tengan cuidado, porque, digamos, mi muñeca no es muy grande, pero me queda perfecto un reloj así de grande. Hay otras personas que su muñeca es más delgada y entonces el reloj les queda como bailando así o les queda súper más enorme que la muñeca. Para eso hay otro tamaño más pequeño que es de 40 milímetros, pero la batería también les dura un poquito menos. Eso lo vamos a ver más adelante en el video en lo bueno y lo malo del Watch 8. Por eso les digo que el Watch 9 ya está a la vuelta de la esquina, porque va a ser julio cuando se presentan los Flip y los Fold. Y yo años antes en la aplicación que les digo de Samsung Members también hay retos. Suben una foto, hacen alguna actividad y están participando en muchas cosas, regalan teléfonos, smartwatch. Entonces yo en una actividad de esas me gané el Watch 5 y después de ese digamos que hice el salto al Watch 8 y créanme que la diferencia es enorme. Me gustó más el cambio de la pantalla, la batería totalmente y el diseño me gusta más, así ese estilo plateado con negro que crea unos colores bien bonitos, combina con todo. Solo lo cambiamos las correas, por ejemplo aquí tengo correas color negro y este azul marino y lo pueden combinar con todo. Digamos, por ejemplo, ahorita ando calzoneta azul y camisa blanca, me podría poner también esta azul. Y esta fue una pequeña historia de cómo conseguí mi Galaxy Watch 8, que también obviamente yo los invito a ustedes, si tienen Samsung o si no tienen, consíganse uno y entren a esta aplicación de Samsung Members. Y si son de Centroamérica, ya muy pronto van a estar las postulaciones, también como tipo julio, cuando empiezan a lanzar los retos. Ustedes tienen que hacer varios retos, yo hice como 7, de esos los analizan, los estudian y los seleccionados luego les hacen una entrevista vía Zoom para ver si son aptos para ser embajadores de la aplicación. Ahora vamos al bloque de lo bueno y lo malo. ¡Let's go! Lo bueno. Lo mejor del Galaxy Watch 8 es definitivamente la experiencia fluida. Todo se siente rápido, limpio y muy premium.
La pantalla es espectacular. Los colores, el brillo y las animaciones hacen que usarlo sea muy agradable. También me gustó mucho la precisión en el seguimiento deportivo de salud. Para entrenar o monitorear sueño funciona bastante bien. Y si tienes un teléfono Samsung, la integración es brutal. Todo conecta rápido y hay funciones exclusivas que realmente mejoran la experiencia. Lo malo: no todo es perfecto. Quitaron la carga reversible desde el teléfono. La batería sigue siendo el punto más débil. Sí mejora un poco, pero todavía no llega al nivel de otros relojes que duran casi una semana. Otra cosa es que algunas funciones están limitadas si no usas un teléfono Samsung. Y aunque el diseño es bonito, los cambios visuales respecto a generaciones anteriores no son tan grandes. Entonces, ¿vale la pena el Samsung Galaxy Watch 8 de 44 milímetros? Si vienes de un reloj viejo o quieres entrar al ecosistema Android con uno de los mejores smartwatch del mercado, entonces sí, totalmente vale la pena. Pero si vienes de un smartwatch un poquito más reciente como el 6 o el 7, honestamente el salto no va a ser tan grande y ahí no es tan recomendable que se diga. Mejor espérate que ya viene el 9. Ahí sí te lo apuesto que va a valer mucho la pena ese salto. Este reloj está pensado más para los que buscan una experiencia premium, mejor pantalla y funciones inteligentes completas en el día a día. Samsung sigue mejorando la fórmula, aunque hay unos pequeños detalles por pulir. Ahora tú dime, ¿te lo comprarías este 2026? ¿O prefieres otra marca? ¿O te esperas por el Watch 9 que tendrá pequeños detalles más pulidos del Watch 8? Bueno, déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte y darle like. Y nos vemos el siguiente martes de reviews. ¡Let's go!